Antes de comenzar, un recordatorio para los nuevos del canal. Esta es una cadena de videos en los que resumo toda la novela web de Re:Zero. Si eres nuevo, te recomiendo ir al link de la descripción donde hay una lista con todos los resúmenes de los capítulos en orden. También les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal, con la cual puedes tener acceso a insignias y emojis más chidos. Además les recuerdo que hago en vivo casi a diario, en donde leemos la novela web, y más materiales de Re:Zero como spin-offs o what-ifs. Nos quedamos después de una batalla de Wilhelm y Reinhard contra Teresia, pero durante esta pelea el autor nos cuenta la vida de Teresia, y de eso tratará este video. Teresia había nacido con la protección divina del dios de la muerte, lo que hacía que las heridas que ella infligiera a los demás no sanaran. Incluso si la herida que pudiera infligir fuera tan escasa como un rasguño, el hecho de que no cicatrizara era aterrador. Especialmente teniendo en cuenta que una herida que se puede infligir accidentalmente durante la práctica de la espada podría resultar mortal. Gracias a ello, no fue obligada a practicar la espada. Pero esto hizo que ella no se relacionase con la gente, dado que podría lastimarlos accidentalmente. Si nunca los contactaba, nunca se acercarían, así no tendría que preocuparse por lastimar a las personas. De este modo comenzó a cultivar flores, haciendo que este fuese su pasatiempo por un largo tiempo, mientras sus hermanos fueron obligados a mantener un entrenamiento difícil y doloroso. Ella pensaba si alguna vez podría casarse, dado que tenía miedo de su protección divina, pero no conforme con eso, ella recibió una nueva protección divina, la protección divina del Santo de la Espada. En ese momento ella entendió cómo blandir la espada de la mejor manera, la óptima, la ideal, la más perfecta. Ella misma, cuyo fuerte estaba en matar personas, ahora adquirió la habilidad de matar personas. Era simplemente aterrador, y le hizo entender que era un dios de la muerte en el cuerpo de una niña, y que sus días de fingir ser una niña habían llegado a su fin. Ella tenía miedo y no le contó a nadie sobre la protección divina que había recibido. No planeaba revelar esto, pero eventualmente su familia se enteró de ello, dado que el anterior Santo de la Espada tiene el poder para saber quién es el nuevo Santo de la Espada, y su tío, el anterior, les había revelado esta información. Entonces llegó el momento en el que su tío y su hermano se presentaron ante ella. Su hermano era una persona muy amable, y a Teresia le gustaba abrazarlo por la espalda a veces. Pero ahora su tío lo había traído para atacarla. Y su tío, el anterior Santo de la Espada, le dijo: ahora debes vencerla. Él se rehusaba dado que era su hermana a quien quería que atacara, y aunque solo tuviera una espada de madera, esto era algo que no quería hacer, así que se rehusó. Entonces su tío le dijo: eres un cobarde. Ante estas palabras de alguien a quien admiraba mucho, él decidió atacar a Teresia con la intención de desarmarla. Entonces la atacó, pero en ese instante su espada de madera salió volando por los aires, y la espada de madera de Teresia terminó apuntando la garganta de su hermano. Teresia lo había derrotado. Ella había actuado por instinto, y ahora su talento había sido reconocido. Su tío dijo: no cabe duda, ella es la siguiente Santa de la Espada. Entonces enojada Teresia comenzó a arrancarse el cabello con las manos, hasta incluso dañarse, y maldijo su destino. Ella le había robado los sueños a sus hermanos que continuarían entrenando día y noche incluso sabiendo que nunca podrían alcanzarla. Luego adelantan un poco la historia a 2 años después, donde ella era entrenada por una chica llamada Carol Remendis, hija de una familia que también dedicaba la vida a la espada, y Carol ahora sería su entrenadora. Y ella dijo a Carol que era bastante buena, pero Carol le contestó: no, definitivamente no estoy ni a la altura de sus pies, Teresia-sama. Pero Teresia se puso a pensar, cómo había llegado a esa conclusión, si la última vez que ella había usado una espada era hace 2 años cuando peleó contra su hermano. Y al verla pensativa, Carol le contestó: se puede entender fácilmente lo que vale la pena ver y lo que no a simple vista. Incluso si no hubiera tenido la oportunidad de verlo, estoy segura que si Teresia-sama toma la espada en sus manos, seguramente se convertiría en una fuerza que nadie puede oprimir. Luego, unos años después, en el reino dragón de Lugúnica,
surgieron conflictos de gran alcance con la comunidad semihumana. En un instante, las quejas acumuladas y el descontento de los semihumanos, que estaban dispersos por partes del reino, explotaron y consumieron el reino dentro de las llamas. La guerra civil más intensa y brutal en la historia del reino, la Gran Guerra Demi-Humana, había estallado. Era un conflicto que podría haber sido solucionado hablando con las partes involucradas, pero el reino tenía políticas que despreciaban a los semihumanos y por esta razón no negociaban con ellos. Presa de este racismo de especies, la guerra empezó. Entonces dijeron, informen al actual santo de la espada Teresia Van Astrea. Y de este modo ella fue obligada a participar en esta guerra, donde se encontraría a su hermano. Ella se había distanciado de ellos, pero su hermano acarició su cabeza, diciéndole que no le guardaba rencor ni nada. Él le dijo, no hay necesidad de que luches. Y en la primera batalla de Teresia, su hermano murió protegiendo la sede de sus tropas. Entonces ella se encerró en una habitación a llorar y decidió no participar en la batalla. Desde ese momento ella se culpó por ello y no volvió a tomar la espada durante los siguientes 5 años. Habían pasado 5 años desde que comenzó la guerra demi-humana, y Teresia había cumplido 19. Sin embargo, ella seguía indiferente a la guerra, y pasaba sus días sin hacer nada. De este modo todos sus hermanos también murieron. Incluso su tío murió durante la batalla, luego de mostrar unas grandes hazañas. Carol todavía tenía fe en ella, pero Teresia no pudo responder a sus sentimientos. Entonces un día ella fue a las ruinas cerca de su casa, el lugar donde antes había sembrado flores, y aunque no las había regado, las flores habían crecido con normalidad. Y mientras se adentraba en sus pensamientos fue interrumpida por la presencia de un joven de cabello café y mirada firme, una persona que podría compararse con una espada. El joven llamado Wilhelm dijo, lo siento. No sabía que alguien venía a este lugar, normalmente entreno aquí. Parecía que el joven solía venir mucho a este lugar, y parecía que le molestaba mucho la presencia de Teresia. Y así muchas veces esta situación se repitió, habían veces en las que él llegaba primero y habían veces en las que ella llegaba primero. Ella solía pensar que era estúpido dedicar toda la vida a pulir sus habilidades en la espada. Ella sentía que ese chico no tenía nada más en la cabeza que la espada. Soy Wilhelm Tries, dijo él. 3 meses después de conocerlo por primera vez, ella había intercambiado nombres con el joven Wilhelm. A pesar de que se habían encontrado varias veces, nunca se preguntaron sus nombres. Te había llamado, la mujer de las flores, en mi mente hasta ahora, dijo Wilhelm, después de que ella por fin se presentó. Luego ella le preguntó, ¿te gustan las flores? Pero él le contestó, no, las odio. Incluso con tanto tiempo solían hablar muy poco, a veces sobre flores y luego sobre otros temas, pero siempre regresaban al silencio. Sin embargo, la guerra semihumana avanzaba y en el pueblo se hablaba de cómo no se había podido contener a los semihumanos. Además, había una bruja con grandes poderes sobrenaturales entre ellos. Sin embargo, las preguntas entre ellos siempre se repetían. ¿Te gustan las flores? No, las odio. ¿Por qué balanceas la espada? Porque esto es todo lo que tengo. Y así pasó el tiempo, y llegó el día en el que la pregunta fue dicha de nuevo. ¿Te gustan las flores? Y él le contestó, no las odio. Su respuesta había cambiado, y ella se preguntaba qué haría el día en que su respuesta fuera diferente, así que lanzó la siguiente. ¿Por qué balanceas la espada? Porque esto es todo lo que se me ocurrió para proteger lo que quiero. La espada era la única forma de hacerlo, es lo que respondió Wilhelm. Si para esta persona la espada lo era todo, estaba bien, porque él es ese tipo de persona. Y no solo eso, él llegó a priorizar conversar con Teresia, en vez de balancear la espada. Él estaba cambiando, y ahora hablaba con ella de temas insignificantes. También le contó que lo habían nombrado caballero. Él era un simple plebeyo, que trabajó duro y logró convertirse en caballero,
gracias a sus esfuerzos en el campo de batalla, fue sin duda impresionante. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Felicidades! Entonces te has acercado un paso más hacia tu sueño, dijo Teresia. ¿Sueño?, exclamó Wilhelm, a lo que Teresia contestó: manejas la espada para proteger, ¿no? Un caballero es alguien que protege a los demás. Y así la conversación se pausó. Sin embargo, el destino es cruel e irónico y estaba a punto de demostrarle a Teresia lo terrible que era abandonar sus responsabilidades. El pueblo de Wilhelm fue atacado por los semihumanos, y Wilhelm se lanzó contra ellos para intentar defenderlo. Entonces Carol le informó de esto a Teresia, quien casi se desploma ante tal impactante noticia. Y en ese instante ella lo escuchó, la risa del dios de la espada, quien la ridiculizaba por convertirse en una chica enamorada, en lugar de seguir su camino como santa de la espada. Aquí una aclaración: no existe un dios de la espada, es solo que el autor describe esta situación de esta manera para que se entienda la ironía, dado que ella ha estado ocupada siendo una chica enamorada, mientras su ciudad se hace trizas a manos de los semihumanos. De este modo ella se levantó y vistió para la batalla. Ella no iba a permitir que el dios de la espada le quitara lo poco que le quedaba en este mundo. Ella recordaba cómo dejó morir a su hermano mayor, y siguiendo ese bucle de malas decisiones dejó morir a su segundo hermano, y luego a su tío. Pero no iba a permitir que el destino le quite lo que ella había descubierto. Wilhelm era algo que ella se negaba a perder. Entonces dijo: Carol, prepárate. Y se vistió con el traje de batalla y empuñó su espada. Y cuando se dispuso a ir a salvarlo, se dio cuenta que había mucha más gente de la que esperaba. Había mucha gente que se sentía agradecida con Wilhelm y habían venido a formar parte del escuadrón de recuperación. Las líneas del frente de la ciudad natal de Wilhelm ya se habían derrumbado. Gritos de furia resuenan, ya que el campo de batalla estaba cubierto por el olor a sangre y quemaduras. Teresia había llegado, pero al ver la ciudad devastada, cayó en un shock. Sin embargo, unos segundos después, supo a dónde ir. Era como si el mismísimo Dios le mostrara el camino hacia donde aún había personas. En ese momento, ella vio a un semihumano verde levantando su espada contra un derrumbado Wilhelm, mientras éste decía: no quiero morir. Y Teresia entró en trance de batalla, cortando al semihumano, luego lo pateó, después comenzó a esquivar ataques y avanzó hacia sus enemigos cortándolos. En su cabeza líneas blancas aparecían, y cuando ella las cortaba sus enemigos caían al suelo. Su espada brilló como el viento, y posteriormente cortó los cuerpos de los semihumanos. Cortando sus extremidades, aplastando sus gargantas, cortando sus abdómenes y cosechando sus vidas. La protección divina del Santo de la Espada, y la protección divina del Dios de la Muerte, finalmente mostraban su máximo potencial en este lugar. Y posteriormente ella vio como Carol y un tipo con un escudo rescataron a Wilhelm, llevándoselo. Carol apretó el colgante de su cuello, viendo a Teresia balanceando la espada. Era como si hiciera una oración al ver tal masacre. Y Teresia lo encontró un poco divertido, y dijo: es como lo decías, soy más fuerte que cualquier otra persona, y mejor matando que nadie. Si tan solo me hubiera dado cuenta un poco antes. Y así continuó matando, cortando y despedazando a todos los enemigos que encontró en su camino, mientras en su mente pensaba: Dios de la espada, permíteme al menos creer que puedo salvar a Wilhelm. De este modo esa fue la primera batalla que ganaron, pero el pueblo de Wilhelm había sido quemado casi completamente. Wilhelm, que era un espadachín asombroso, había matado a 300 combatientes hasta ahora, y eso era un gran mérito para cualquier espadachín. Sin embargo, Teresia, solo hoy había acabado con más de 1000 combatientes. ¡Eso sí que es otra onda! Y días después ella fue al lugar de siempre, a encontrarse con Wilhelm. Sin embargo, él se sentía humillado, él pensaba que todo el tiempo que estuvo allí mirándolo se burlaba de él. Así que cuando se encontró con ella, él sacó su espada y la retó. Sin embargo, ella solo usó 2 dedos para neutralizar su ataque. Él le preguntó: ¿te estabas burlando de mí?
respóndeme, santo de la espada. Ella no sabía qué contestar. Ella había sido testigo de sus defectos y no se los informó. El perturbado Wilhelm se adelantó, se puso violento, y con una expresión enojada la atacó, pero Teresia evitó su movimiento y le quitó la espada. Entonces ella dijo: no volveré a este lugar. De este modo, ella eligió la opción que había usado todas estas veces, y una vez más escapó. Luego pensó: yo soy el santo de la espada. Nunca entendí la razón de eso, pero finalmente ahora lo entiendo. Usaré mi espada para proteger a alguien. Ella no había encontrado esta simple respuesta antes, pero ahora sí lo tenía claro. Ella había encontrado a alguien a quien quería proteger. Usaré mi espada para proteger a Wilhelm. Usaré mi espada para proteger a Carol, a mis conocidos, y por último, a todos en este reino. Puede que haya pisoteado sus sentimientos, pero no puedo escapar a esto, soy el santo de la espada. Pero en ese momento escuchó las palabras que pensó que no llegarían de nuevo de esa persona. Espera, Teresia, yo te prometo que algún día te venceré. No me importa la protección divina y el deber que se te ha otorgado, no te atrevas a menospreciar la belleza de la espada, santo de la espada. Juro que algún día te quitaré la espada. Así pasaron 2 años, en los que Teresia participó en cada batalla, y de este modo lograron terminar con la guerra con los semihumanos. Gracias a las contribuciones de ella, y a que la alianza semihumana perdió a su bruja, la guerra llegó a su fin. Entonces Teresia se estaba preparando para ir a la siguiente batalla, pero el informe le llegó. Ella no podía creer que esto se había terminado. Carol la abrazó y le dijo: todo esto fue gracias a usted, Teresia Sama. Entonces ella fue convocada, y le hicieron una ceremonia para premiarla por sus triunfos. Pero en ese lugar, alguien salió de la multitud enojado. Llevando una capa sucia y una espada medio maltrecha apareció el demonio de la espada. Sin embargo, Teresia lo saludó normalmente, mientras Wilhelm avanzaba con su espada en mano. Y aunque los guardias no habían podido detenerlo, crearon una barrera humana rodeándolos. De este modo nadie se interpondría en la cita de estos dos. Entonces las cuchillas de los dos chocaron, mientras ellos se movían como si bailaran. Los rayos blancos aparecían en su cabeza, pero el demonio de la espada interceptaba cada ataque lanzado en ellos. Cada vez que sus espadas chocaban, ella se enamoraba del demonio de la espada. Ella lo amaba al punto que era insoportable. Mientras tanto, Wilhelm había entrenado por 2 años, con un objetivo claro. Él se decía a sí mismo: usaré mi propia fuerza y perseverancia, y alejaré a esta mujer del dios de la espada. Y justo ahora, logrando lo imposible, Wilhelm obtuvo la victoria. Usando su espada rota, logró hacer que la espada de Teresia saliera volando por los aires. Y con el filo de esta espada rota, apuntó al cuello de Teresia y le dijo: he ganado. Eres más débil que yo, así que ya no tienes ninguna razón para empuñar la espada. Entonces ella le contestó: si no empuño la espada, ¿quién más lo hará? Tomaré tu razón para usar la espada. Así que conviértete en mi razón para usar la espada. En ese momento se quitó la capa, y ella sonrió y aceptó. Luego ella tocó la espada que él le había apuntado, y sintió como esa espada había sido usada por 2 años seguidos solo con el propósito de liberarla, y un calor surgió en su pecho. Entonces sus ojos comenzaron a llorar, y ella le dijo: ¿te gustan las flores? Y él contestó: no las odio ahora. Entonces ella volvió a preguntar: ¿por qué balanceas la espada? Y él le contestó: para protegerte. En ese momento ambos se besaron. Luego ella le dijo: ¿me amas? Y él, apartando su rostro, contestó: ya lo sabes. Necesito que me lo digas, dijo ella. Pero Wilhelm le contestó: algún día te lo diré, cuando tenga ganas. En ese momento los guardias se acercaban a él.
Parecía que mucho tiempo pasaría para que él se lo dijera, pero ella lo aceptó puesto que lo amaba. Y aunque pasaron por muchos problemas, ellos vivieron días muy divertidos. Luego de eso, Wilhelm se convirtió en un guardián real, en lugar de Teresia, quien había perdido la protección del Santo de la Espada. Al final, nunca dijo las palabras que se supone que deben decirse. Sin embargo, actuó en lugar de hablar. Él no le diría las palabras, pero se lo demostraría con acciones, y ella aceptó esto. El tiempo que pasaron como pareja fue tranquilo y pacífico, y así él cumplió su promesa de nunca hacerla sostener la espada. Aún así, de vez en cuando le quedaban secuelas del poder del Santo de la Espada. Por ejemplo, cuando tomaba un cuchillo para cocinar, sabía el ángulo correcto por el cual cortar los rábanos. Y mientras vivía estos días pacíficos, ella también aprendió a controlar su protección divina del dios de la muerte, con lo que pudo hacer que las heridas que se hacía en las manos algunas veces al cocinar, sanaran con normalidad. Después de eso pasaron muchas cosas, y unos años pasaron, hasta que su primer hijo nació, y lo llamaron Heinkel. Luego, muchos años después, Heinkel conoció a su esposa y así nació su nieto Reinhard. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Sin embargo, la esposa de Heinkel cayó presa de la enfermedad de la Bella Durmiente, quitándole la oportunidad de ser feliz y dejando solo al pobre Reinhard. Su madre cayó en sueño y Reinhard trabajó muy duro buscando el amor de sus padres. Un día, Heinkel dijo que había una batalla llamada la Gran Subyugación, y que iba a participar en ella para derrotar a la Gran Ballena Blanca. Pero Teresia y Wilhelm se oponían a la decisión de su estúpido hijo. El pelo de Wilhelm se había vuelto blanco por la edad, pero eso no le molestaba a Teresia. Él había madurado y ahora era algo más inteligente que en su juventud. Él decía, ese maldito idiota. Pero Teresia dijo que lo apoyaría, dado que Wilhelm tenía que ir a salvar a Ford, el hijo del rey, que había sido secuestrado. Además, Teresia había sido convocada para esta misión de la ballena, dado que era la Santa de la Espada. Entonces una vez más ella le preguntó, ¿estás enamorado de mí? Y Wilhelm se quedó en shock, así que ella aprovechó y usó su espada para hacerle un pequeño corte en el hombro. En ese momento la protección divina del dios de la muerte se activó. Luego ella besó su herida, y le dijo, mientras estés cerca de mí, esa herida sangrará, así que no me sigas. Ella quería que Wilhelm se fuera a hacer su misión sin detenerla, pero él le contestó. Tonta, si quiero seguirte te seguiré incluso si me desangro. Una vez que todo esto termine, cerraré esa herida. Entonces le dijo, te amo. Cuando regrese de esta misión, déjame escuchar las palabras que nunca pude escuchar. Joder, qué gran historia, tío. En ese momento la historia salta al campo de batalla de Teresia. Había mucha niebla, y muchas personas gritaban en el caos de la batalla. De repente, no pudo recordar lo que había sucedido. Dentro de la batalla violenta y ferozmente luchada, donde habían trabajado duro para lograr el dominio en la batalla, ella sintió que debía retirarse. Sin embargo, estaba incómoda. No había nada malo en su cuerpo, manos o pies, pero se sentía como si hubiera perdido sus alas. Ella notó que ya no podía sentir la sensación de poseer la protección divina del Santo de la Espada. Lo mismo ocurrió con el dios de la espada, que siempre estuvo a su lado sin importar cuán lejos llegara con la espada. Incluso su risa ya no estaba en ninguna parte. En ese momento, sintió que el poder fue transferido a Reinhard. Pero sin darle tiempo para pensarlo, una niña apareció frente a ella, y al sentir que era imposible que alguien que no fuera el enemigo estuviera aquí en este campo de batalla, Teresia levantó la espada contra esa niña. La niña dijo, parece que no te agrado mucho. Y en ese momento la atravesó con su espada. Pero la niña dijo, quisiera tenerte. Y acto seguido, Teresia se sumergió en un charco de agua sin fondo. Y antes de caer, ella dijo el nombre de su amado, Wilhelm. Luego despertó del sueño en manos de su amado, quien había envejecido más de lo que ella recordaba.
Ella despertó en el campo de batalla de Priestella, en manos de Wilhelm, luego de ser cortada por segunda vez por el santo de la espada actual, Reinhard. Y secando las lágrimas de Wilhelm, desapareció convirtiéndose en cenizas en sus manos. De este modo se conectan ambas historias. Y así termina este capítulo de hoy. Esta historia fue bastante triste y la verdad me hizo pensar mucho en el pobre Wilhelm. He resumido el en vivo 35 que son más de 2 horas, y espero lo hayan disfrutado. Y por último les recuerdo que si has visto esto en estreno, y ya no quedan más videos en la lista de resúmenes, puedes adelantarte viendo el en vivo 36 de la lista de en vivos del canal. Y recuerden que tengo 2 canales, el primero es Yuya Onichan, y el segundo es Yuya Onichan GX, así que sigan ambos canales. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente. No olvides dejar tu poderoso like y comentar, eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenido que tanto nos gusta, y nos vemos en el siguiente. Se despide su amigo Yuya Onichan. No olvides suscribirte a mi canal, Yuya Onichan, y seguirme en Facebook, para más contenido como este. Todos los links están en la descripción. Y deja tu comentario, eso me ayuda muchísimo.